Bueno, en este caso serían derivadas por tablas, y derivadas por tablas en verdad es utilizar la tabla y resolverlo. Por ejemplo, si yo tengo f de x igual a 5, siempre que haga una derivada de un número que no tenga x, su derivada va a ser 0. En el caso de, por ejemplo, que tenga el segundo, que es f de x es igual a menos 2x, siempre que derive x va a quedar solamente el número que está delante. En este caso nos quedó menos 2. Y en el caso del f de x es igual a 5x a la cuarta más 3x cuadrado más 3, lo que voy a hacer es, como hay una suma o restas, puedo sacar la derivada de cada uno de los números, de las partes. Así que por eso voy a sacar la derivada de 5x a la cuarta, que en verdad va a ser 5 por 4, porque ese 4 elevado va a pasar adelante multiplicando. Y a ese 4 le saco 1, por eso va a quedar 5 por 4, x al cubo, a la 3. Luego lo mismo hago con el 3x cuadrado, ese 2 va a quedar delante multiplicando, así que va a quedar 3 por 2. Y x le saco 1, así que va a quedar x. Y la derivada del número que hemos dicho es 0, así que no lo tomamos en cuenta. Así que resolvemos la multiplicación, entonces va a quedar 5 por 4, 20, 20x cuadrado. Y por último va a ser 3 por 2, 6, x cuadrado no, x al cubo. Y 3 por 2, 6, en este caso nos queda directamente 6x. Nos queda al cubo porque es sacarle 1 nada más. Bueno, ahí seríamos la parte de x. Ahora, si tenemos con respecto a x y tenemos una división y la x está abajo, lo que puedo hacer es que a la x la transformo en número negativo, porque en verdad si está abajo es lo mismo que expresar x a la menos 3. Por eso 1 sobre 4x al cubo va a quedar igual a 1/4 x a la menos 3. Y como es a la menos 3, uso la propiedad de las x, la derivada. Entonces ese menos 3 pasa adelante multiplicando, y a ese menos 3 le resto 1. Pero si le resto 1 va a quedar menos 4. Así que en verdad va a quedar 1/4 por menos 3 por x a la menos 4. Multiplico, entonces nos va a quedar menos 3/4 por x a la menos 4. Esa sería la forma de expresarlo. Lo que quiere decir es que siempre que tengamos una división abajo de una sola x, podemos pasarlo a número negativo y usar la misma propiedad de las x que hicimos recién. Lo mismo pasaría con la raíz. Si yo tengo una raíz, también la expreso como fracción. Entonces sé que el número de arriba va a ser la potencia, el número de abajo va a ser el índice de la raíz. Por eso lo reemplacé a la raíz por un medio, elevado a un medio. Así que ahora sí, a un medio, ¿qué hago? Es un medio pasado adelante multiplicando, y al un medio le resto 1. Y si yo hago 1 a un medio menos 1, me queda menos un medio. Así que el elevado va a quedar menos un medio. Pero como adentro tenemos una x que no es x, o sea, tenemos 3x más 5, también derivamos eso. Si yo derivo 3x me queda 3. Y si derivo 5 me queda 0. Así que quedaría un 3 al final. Se llaman derivadas sucesivas, que lo vamos a ver un poquito más explicado. Bueno, nos queda hacer la multiplicación, así que como último nos queda que la derivada de la función va a ser 3 medios de 3x más 5 elevado a la menos un medio. Luego tenemos algunas propiedades con respecto a las definiciones. También vuelvo a repetir que es por tabla. Así que lo primero que tenemos es la función de x es igual a 3 seno de x más 2 coseno de x menos 5 tangente de x. Si yo derivo el seno de x va a ser coseno de x. Así que nos queda 3 coseno de x. Si derivo el coseno de x me va a quedar menos seno de x, por eso quedó menos 2 seno de x. Y por último, si derivo la tangente de x, me va a quedar secante al cuadrado de x, con un menos en este caso porque tiene el menos 5. Así que va a quedar menos 5 secante al cuadrado. Así que esos serían los resultados con respecto a la tabla, obviamente. Luego tenemos la siguiente función, que es 2 cotangente de x más 3 secante de x menos 5 cosecante de x. Si derivo la cotangente de x va a ser cosecante al cuadrado, pero en este caso con el signo negativo. Por eso va a ser menos 2 cosecante al cuadrado de x. Si derivo, por ejemplo, la secante de x, va a quedar 3, bueno, el 3 porque está delante, el 3 no afecta en nada. Así que va a quedar 3 por tangente de x por secante de x. O sea, va a quedar la tangente multiplicándolo y la secante se mantiene. O sea, se va a agregar la tangente de x adelante. Y luego si derivo el cosecante de x, en este caso va a cambiar de signo, va a ser negativo, así que va a quedar más, en este caso como era negativo queda positivo, más 5 por, y va a quedar cotangente de x por cosecante de x. Al igual que en la anterior, le agregamos la tangente adelante. Acá le vamos a agregar la cotangente adelante, pero con un signo negativo. Acá como había un menos adelante del 5, va a quedar positivo.
Y por último tenemos dos ejercicios con respecto a logaritmos y exponenciales. Acá lo que agregué fue lo de exponenciales. Ahí, aunque parezcan multiplicaciones, en verdad los había hecho como sumas. Así que lo que vamos a tener en cuenta es, bueno, vuelvo a repetir que estos son sumas. Ahí no llego a borrarlos. Así que tenemos e a la x más 2 a la x más x a la x. Si derivo e a la x va a quedar e a la x, queda igual. Pero si derivo 2 a la x va a quedar ese 2 a la x igual, pero lo multiplico por el logaritmo de la base, o sea 2. Así que por eso va a quedar 2 a la x por logaritmo de 2. Logaritmo natural de 2. Y por último, si tenemos x a la x, voy a tener va a quedar x a la x, o sea lo mismo, pero a eso lo multiplico por el logaritmo de x más 1. Esa sería la forma. Vuelvo a explicar. E a la x derivado va a ser e a la x. Y si derivo 2 a la x va a quedar 2 a la x, pero multiplicado por el logaritmo de 2, que es la base. Y por último, x a la x va a ser, la derivada va a ser x a la x, pero lo multiplico por el logaritmo de x más 1. Eso sería las derivadas. Vuelvo a repetir que son sumas. Ahí los puse mal por multiplicaciones, pero son sumas. Luego tenemos con respecto al logaritmo de x. Si derivo el logaritmo de x va a quedar 1 sobre x. Si derivo un logaritmo con cualquier otro índice, lo que va a pasar es que va a quedar 1 sobre x, que va a ser lo que está dentro del logaritmo, o sea el argumento, y luego pongo el logaritmo en base 5 y dentro voy a quedar la e. Eso sería si derivo cualquier logaritmo que no sea logaritmo natural. Y por último tenemos si derivamos un logaritmo compuesto, que en este caso tenemos el logaritmo natural de 3x más 1. Lo que va a pasar es que arriba voy a derivar lo que está dentro, en este caso 3 a la x derivado va a quedar 3x más 1 más 4 va a quedar 3, y abajo va a quedar el logaritmo exactamente igual. Eso sería la derivada compuesta, que lo vamos a ver después.